noches, soy Mireya Imas y esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Qué bueno que nos acompaña. Pues tenemos preparado para el día de hoy un buen platillo, energías renovables, energías limpias que contribuyen a cuidar el ambiente. ¿Qué son? ¿Qué son las renovables? ¿Cómo podemos aprovecharlas? De esto y más vamos a platicar esta noche con Antonio del Río Portilla. Antonio, muchísimas gracias. Aquí estamos, Mireya. Él Gracias. es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y también está con nosotros Carlos Ortiz Gómez. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Él es director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos en la CENER. Y bueno, pues sin más, le entramos al tema del día de hoy, que son las energías renovables. Y pues empecemos por el principio. ¿Qué son las energías renovables? Ahora está como de moda hablar de energías renovables, de energías sustentables. ¿Qué sí son y qué no son? Pues como lo dices, Mireya, energías renovables está en la boca de casi todos nosotros y hay que tener cuidado de cómo las definimos. Energías renovables es aquella energía o fuente de energía que podemos nosotros utilizar a una tasa menor de la que se produce. ¿Qué quiere decir? Que hay más recurso del que lo usamos. O sea, no te acabas el recurso. Exactamente. Y muchas veces las confundimos con energías alternas, pero no es eso claro. ¿Qué quiere decir energía alterna realmente para alguien que se dedica a la ciencia y la tecnología? Energía alterna es cuando sustituimos una fuente por otra. Digamos, si yo tengo un velero, pues la fuente de energía para mover ese velero es el viento. En cambio, si a ese velero el viento y le pongo control de gasolina, pues es una energía alterna al eólico. Entonces yo sugeriría... No es nada que ver con renovable, o sea, son términos totalmente diferentes. Por eso yo le sugeriría que usáramos el término de fuentes renovables de energía solo para aquellas fuentes de energía que nos dan la capacidad de movernos, como aquella que utilizamos sin acabárnosla, por ejemplo. Ok. Bueno, y una parte muy importante de las renovables, como dice el doctor, evidentemente es que conforme explotamos las energías renovables podemos proyectar un futuro en el que no estamos comprometiendo los recursos, es decir, es un modelo de desarrollo sustentable. Puedes, por decirlo, extrapolarlo al infinito sin necesidad de comprometer la disponibilidad de recursos. Y otro concepto ahí que también confunde a muchas personas es el de las energías verdes, ¿no? Claro. Tienes alternativas, tienes renovables, tienes verdes. Por ejemplo, tenemos energías renovables que no necesariamente son verdes, como el caso de la gran hidroeléctrica, la sí, cual que cada vez está más cuestionada en términos del impacto ambiental y social, ¿no? Es correcto, Así es correcto. Entonces, tres categorías a veces se usan intercambiadamente como si fueran el mismo concepto, y no lo pero cada uno tiene su propio matiz. No, pues qué bueno que puntualizamos ese tema porque realmente es clave, ¿no? Para entender el discurso y la discusión que existe en México y en el mundo sobre el tema de las energías renovables. ¿Podríamos mencionar cuáles sí son renovables? Creo que estarían de acuerdo conmigo en que la solar, tanto la fotovoltaica como la fototérmica, es decir, la que produce electricidad directamente del sol es fotovoltaica, la que produce calor directamente del sol, la eólica, que es la del viento, la energía geotérmica, cuando no se agota rápidamente el recurso del calor del interior de la Tierra, algunos biocombustibles, cuando biomasa en general. Cuando no sustituyes cultivos agrícolas para generar energía, ¿no? Generalmente se utiliza, cuando podemos decir que es más renovable es cuando se usa a partir de desechos. Por ejemplo, eso ya garantiza una serie de cosas. Y la energía mareográfica, marina, oceánica, tiene diferentes vertientes. La oceánica es muy variada, se pueden aprovechar las corrientes marinas o el oleaje o las mareas. Pues creo que dijiste todas las que yo tenía por aquí. Coincidimos todos en ese listado. Exacto. ¿Y en México qué es lo que tenemos más a la mano y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Pues principalmente tenemos un gran recurso solar. Todo el noroeste del país tiene prácticamente el mejor recurso solar del mundo. Hay una oportunidad enorme ahí. También en energía eólica tenemos un recurso muy importante. En energía geotérmica somos el cuarto productor de electricidad a partir de energía geotérmica a nivel mundial, pero también con un recurso que nos podría posicionar incluso arriba de eso. Ahora hay un cambio significativo con los nuevos marcos normativos y el nuevo mercado eléctrico
que permiten incrementar significativamente la explotación de todo este recurso que antes, por las condiciones de un solo generador, etcétera, era un poco difícil. Entonces, vemos un potencial explosión de aprovechamiento del recurso renovable tan rico que tiene el país. Sí, en el tema del solar, bueno, tú eres experto en este tema, Antonio. ¿Cuál es el recurso para México y qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde podríamos realmente llegar si nos metiéramos de fondo con el tema del solar? Bueno, ya hay países, estaba revisando ahora recientemente, Estados Unidos creo que ya genera más empleos las energías renovables que todo el resto de las otras energías no renovables combinadas. Sí, la energía solar genera más empleos que la industria del carbón, gas natural y petróleo. Nuclear en Estados Unidos. Nuclear. Es que la energía, digamos que la energía solar es democratizadora, casi le llega a todo el país. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que el noreste del país tiene un potencial extraordinario, un potencial de poder aprovechar la energía solar. Pero todo el país, en promedio, podemos utilizar energía solar. Y eso cambia el paradigma de uso de energía. Estamos el día de hoy acostumbrados a generar energía en un lugar y llevarla a muchos lugares. Y la energía solar nos posibilita hacerlo al revés, generar la energía en el lugar donde se necesita. Exacto, y no tener que estar cableando el universo para transportar la energía. No solo no cablear el universo, sino que cada uno de nosotros puede generar la propia energía que usa. Que consume. Eso es muy importante. Eso realmente... ¿Y no estará ahí uno de los grandes escollos para generalizar este tipo de energías? Los paneles fotovoltaicos se les venderían a todo mundo, o sea, habría negocio también para las empresas que hacen cuestiones solares. Los calentadores solares también se venden y se pueden instalar en todos lados, pero había ciertos requisitos. Es muy complejo. El día de hoy, dada la ley que tenemos en México, todos nosotros podemos utilizar paneles fotovoltaicos y producir la electricidad en nuestras casas. Más o menos en una forma rápida, hasta 4 pisos podemos producir la electricidad de todo el edificio. De ahí en fuera, a lo mejor ya no es suficiente. Para un edificio de 10 pisos no es suficiente el tamaño de la azotea. Pero para 4 pisos sí, pero entonces ahí plantea un problema de definir ¿Cómo queremos construir? ¿Cómo queremos construir? Claro, te rediseña tu desarrollo. Exactamente, ¿no? Y si vas a generar centros de consumo, de compras, plazas comerciales muy grandes, o vas a generar tiendas abajo de las zonas habitacionales donde estas tiendas puedan propiciar el comercio con los de arriba, con los de abajo, en tu sector de vecindario y no tener que moverte o llevar tu carro, cambia mucho. En México lo que creo que no estamos haciendo es informando a las personas, diciéndoles que hoy en día las fuentes renovables de energía ya son competitivas, ya son comercialmente viables. La energía solar fotovoltaica lo demostró en la subasta eléctrica, dio por algunas semanas el precio más bajo de todo el mundo. La electricidad fotovoltaica en México fue la más barata. Eso así fue. Después nos ganaron los Emiratos Árabes. Y luego Chile. Que tienen un poquito de sol. Tienen un poquito de sol, pero lo más importante es que en México es más barata la energía solar fotovoltaica que cualquier otra. Entonces, y en el mundo, ¿cuáles son las energías renovables más importantes? ¿Cuál es cuáles son en este momento? Bueno, la tendencia, como dice el doctor, es solar principalmente. Y hablando de las ventajas de la energía solar adicional, es que nos permite movernos de este modelo centralizado a un modelo distribuido, como decía el doctor. Y eso no solamente tiene que ver con los beneficios en costo de energía, sino también las pérdidas. Cuando tenemos un modelo centralizado, en este país perdemos aproximadamente el 60% de la energía generada en pérdidas técnicas y no técnicas en distribuirla. Wow. Cuando la generas en sitio, esas pérdidas se prácticamente eliminan. Claro. Pero también en términos de seguridad energética, cuando tienes un sistema de sistemas distribuidos, tienes mucha resiliencia, mucha capacidad de adaptar, de responder más puntualmente en lugar de que se te complique todo el sistema. Claro. Exacto, un gran riesgo de los sistemas centralizados es que si falla un punto nodal puedes tirar todo el sistema. Y ahora en un mundo con riesgos en seguridad, etcétera, esto se puede traducir en problemas significativos. Entonces hay muchos beneficios
y la comunidad global ha ido adoptando cada vez más la energía solar como una de las principales fuentes emergentes de ¿Cuáles son energía. hoy en día los ejemplos más paradigmáticos de aprovechamiento de energía solar en el mundo? Bueno, hay plantas en varios desiertos donde ya generan varios cientos de megawatts. Fíjate, Mireya, que más que dar ejemplos de grandes centrales, me gustaría decir por qué no estamos utilizando ya las fuentes renovables de energía, no solo la solar. Yo estoy de acuerdo con Carlos y contigo que la solar es una de las cosas, pero de las fuentes renovables más importantes en todo el mundo. Sin embargo, debemos dejar de pensar en una solución. Claro. Cuando hablamos que de es lo mismo que hablamos de la resiliencia del sistema, pues también mientras más diverso sea tu sistema, más resiliente será, ¿no? Debemos tener la solución energética de acuerdo al lugar donde la estamos usando. Si en un sitio tenemos más viento, pues hay que poner más eólico. Si en un sitio tenemos geotérmico, pues hay que usarlo geotérmico. Pero si no tenemos suficiente, porque el día de hoy usamos muchísima energía, pues hay que utilizar eficiencia energética, o sea, eficientar nuestros sistemas, pero poner un cóctel de fuentes renovables, un cóctel adecuado al sitio. ¿Para qué? Para propiciar la sustentabilidad del sitio y entonces así generar la sustentabilidad o la resiliencia de todo el sistema. Claro. Eso es lo importante. Yo podría dar ejemplos, pero me gustaría más ver que cada uno de los que nos está viendo puede aportar. Y hoy sí, si yo genero la electricidad en mi casa, en mi departamento, estaré contribuyendo a bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Yo ya estoy poniendo algo importante. Es una acción individual que beneficia colectivamente. Que se vuelve colectiva y también podemos, también necesitamos que haya acciones de arriba para abajo, porque necesitamos que las regulaciones sean mucho más promotoras de estos proyectos, ¿no? De estas opciones. Y bueno, vamos a regresar con usted, vamos a seguir platicando, le vamos a contar un poquito más adelante, siempre tenemos que irnos a corte, qué usos o aplicaciones tienen actualmente las energías renovables, cuál es el aprovechamiento actual de nuestro país y el potencial en nuestro país, a dónde va el mundo de las renovables en México y en el mundo. No se vaya, regresamos con usted en un segundo. Bueno, qué bueno que sigue aquí con nosotros. Estamos platicando de energías renovables en este observatorio cotidiano. Y bueno, dejamos esta pregunta al aire y regresamos con ella para respondérsela a usted y a nosotros, que también nos interesa muchísimo saber que nos digan nuestros invitados del día de hoy, Antonio, Carlos, ¿qué hace México y qué hacen otros países en términos de tecnología y qué es lo que está ocurriendo en este momento con las renovables? Como país hay una serie de metas e instrumentos para facilitar el despliegue de energías renovables. De entrada tenemos una meta que para el 2024 el 35% de la energía generada en el país debe de provenir de fuentes limpias. Y esto considera no el 35% del portafolio actual, sino el 35% del portafolio que tendremos en 2024. Limpias y renovables, renovables no son lo mismo, ¿verdad? Renovables, limpias. Okay. Sí, geotermia, eólica, solar, etcétera, ¿no? En términos clásicos, la energía limpia incluye la nuclear. Así es. Por eso a nosotros nos gusta más hablar de renovable, pero la energía, el término, la laguna verde se contaría como energía limpia. Pero no ha crecido la aportación de energía de la laguna verde. O sea, el mayor crecimiento, como lo siendo apuntaba Carlos, es renovable fundamentalmente. Correcto. Y para lograrlo, pues hay una serie de estrategias, particularmente la estrategia para la transición energética que delinea una serie de acciones y programas que van a ayudar a que el país pueda lograr esta meta. Pero principalmente resaltaría la creación de un mercado eléctrico. Un mercado eléctrico en el que cualquier inversionista con interés puede invertir en desarrollar proyectos de energía renovable, generar su energía y colocarla en un mercado, ya sea de largo plazo o mercado spot, es decir, en el momento, y poder comercializar su energía. Tenemos este mercado después de mucho tiempo de
no explotar nuestros recursos por una serie de condiciones de cómo se llevaba a cabo el mercado anteriormente. Y esta apertura ha provocado que la inversión haya migrado mucho hacia las energías renovables, y ese será el principal mecanismo a través del cual podremos llegar al cumplimiento de estas metas. Y también está la acción individual, ¿no? Por ejemplo, correcto. Lo que tienes tú en tu casa, que a mí me maravilla, y que me enseñas tu aplicación cada vez que puedes. Así es, cada vez. Y lo que tenemos aquí en la azotea de la Coordinación de Investigación. Sí. ¿No? Sí, por ejemplo, hace 10 años no podíamos generar electricidad nosotros, estaba prohibido. La Comisión Federal y la Compañía de Luz tenían el monopolio de la generación de electricidad y de la distribución. Y con la nueva ley, ahora sí nos permite instalar, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos en la casa, en el negocio, en la industria. Es totalmente legal, lo que tú me decías hace rato. Yo en casa sí tengo un sistema de fotovoltaicos con el que produzco el equivalente a toda la electricidad que uso en casa. Y me sale más barato que pagárselo hoy en día a CFE. De ahí... Que esa es toda una gran pregunta, o sea, ya es económicamente viable. Para los grandes consumidores todavía. Y para los usuarios domésticos que están en tarifa de alto consumo, digo, si alguien te está viendo el programa y está en tarifa de alto consumo y está pagando 3,000, 4,000 pesos al bimestre de energía eléctrica, inmediatamente podemos decir tiene un proyecto que se pagará en 1 año y medio, ¿no? O sea, pues es una tasa de retorno maravillosa. Muy significativa la reducción. Sí, esto es hoy en día. Y también estamos ya avanzando en la nueva ley, donde los pequeños propietarios también podrán vender el exceso de electricidad. El día de hoy, si mis paneles fotovoltaicos producen más electricidad en un año de la que yo utilicé en ese año, pues se la regalé al sistema eléctrico. Aporté yo al sistema eléctrico. Pero a partir de estos días se está discutiendo precisamente ya esquemas donde ese excedente me lo pueda pagar Eso alguna ya existe compañía. En otros países, ¿no? En otros países ya existe. Generalmente ha fallado en otros países porque el pago es muy alto. Termina saliéndole a la empresa más caro el caldo que la albóndiga, ¿no? Exacto. Exacto. Pero aquí en México, ya con esa experiencia, las propuestas están muy razonables, en donde convendría a los usuarios individuales, sean domésticos o sean de negocios, si produce un poco más de electricidad en el balance de un año, obtener beneficios, además por entregar electricidad al vecino. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Eso está cambiando. El día de hoy, ya el mercado mexicano, como eléctrico mexicano, como lo dijo Carlos, está abriendo las opciones para que las renovables crezcan más rápidamente. ¿Cuáles son los principales obstáculos o opciones que tenemos que abrir, que terminar de abrir las llaves para que realmente esto pueda fluir? Bueno, tecnológicamente el reto principal de la energía solar es el tiempo de su generación y el tiempo de su uso. Quiere decir, generamos energía eléctrica cuando hay sol, más a mediodía cuando está el sol encima generando calor a todo, y no así en la noche. Entonces hay una no coincidencia a veces de la energía que se genera y de la energía que se consume. Es por eso que estos esquemas de, por ejemplo, medidores bidireccionales donde jalo electricidad de la red cuando no la estoy generando, pero la regreso cuando estoy generando encima han ayudado mucho a la penetración de energía solar a nivel mundial. Pero lo que viene después es los sistemas de almacenamiento. Primero la diversificación, como decía el doctor bien, cuando tengo una matriz diversificada de energéticos, esas no coincidencias entre generación y consumo se minimizan, pero luego el tema de almacenamiento que ayude a guardar el recurso eléctrico para usarse cuando se requiere. Y entonces sí podrías tener sistemas mucho más robustos y un uso mucho más eficiente de la energía. Por ejemplo, en el tema de calentadores solares, yo he tenido la oportunidad de ver en algunos países que ya por default los instalan, ¿no? En las construcciones nuevas. ¿Qué ha pasado en ese tema en México? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Es efectivo? ¿Qué es lo que está pasando? Es totalmente efectivo, ya es totalmente viable y se paga más rápido que los fotovoltaicos. Y además al precio del gas. El precio del gas está subiendo cada vez más y los calentadores solares se pueden instalar. El problema es un problema de diseño de algunas tuberías. Ah, caray. Así de sencillo. ¿Así de simple? Sí, el calentador solar pues, tiene que estar en la azotea
Y si no hay una entrada rápida a donde tú usas el agua caliente, pues puede llegar a hacer una enfría en circulación el y se camino. enfría en el camino. Eso es uno de los grandes problemas. El chiste es que los ingenieros diseñen las tuberías para que se conecte un calentador Pero solar. eso está padrísimo, porque hay que, ahora sí que hacer una reingeniería incluso de cómo construimos. Así ¿no? es. Entonces, en esos lugares donde tú dices, donde pega menos sol, digamos, que aquí, están las tuberías hechas para eso. Están las tuberías diseñadas para que el flujo de agua caliente llegue más rápido donde se está utilizando. Pero incluso eso hasta como estamos ahora, ¿no? Se te enfría el agua caliente de todas maneras, ¿no? Entonces te cuesta un montón en gas Recalentarlo. mantenerla caliente, ¿no? De que llegue del tinaco, pase por el calentador y llegue a tu regadera o a tu lavamanos. Y además todo el tiempo está prendido el piloto, o bueno, casi todo el tiempo. Casi La todo mayoría el de los tecnología de calentadores solares es calentador de piloto. Hay muy pocos eléctricos. Y esa mechita se está produciendo gases de efecto invernadero. Pero eso nos lleva a un tema que es muy, muy importante. Las energías renovables deben de existir después de una estrategia comprensiva de eficiencia energética. Es decir, no hay mejor kilowatt hora que el que no generas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro, hablando que te ahorras. Exacto. No, Hablando o sea, de pérdidas apágale, ¿no? térmicas, el usar aislamiento, no solamente en tuberías, tiene un impacto muy significativo en el consumo de gas, en el consumo de energía eléctrica, y entonces tenemos que generar menos para lograr el mismo objetivo. Hablando de aislamiento térmico, si alguien en casa nota que tiene que tener abierta el agua media hora antes de que llegue la caliente porque se enfría, bueno, es simplemente un reto de tener la tubería correctamente aislada y es un tema de eficiencia energética, ¿no? Pero no son temas así tan obvios ni tan reparables fácilmente, ¿no? Pues si tienes que rehacer tu tubería, pues no está tan sencillo. Pero bueno, entra el tema del costo-beneficio, ¿no? Y en las nuevas construcciones hay que incluirlo. Exacto, eso ya tiene que ser por default. Sí, ¿no? fíjate Debe que ser obligatorio. a datos muy interesantes, la población mexicana ha crecido en los últimos 10 años. Y en los últimos años ha habido una campaña muy fuerte de la Comisión Nacional de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, precisamente para tener estrategias en las industrias fundamentalmente, pero también en las edificaciones. Y eso ha hecho que el consumo de energía haya bajado en México. Mira, qué interesante. Esas son de las cosas realmente muy importantes. Lo que dice Carlos no nada más lo dice porque se nos ocurrió, sino son hechos. Si nosotros eficientamos el uso de energía, entonces podemos tener los mismos satisfactores con menos energía. ¿Y por qué es tan importante hacer esto con menos energía? Porque para producir energía el día de hoy estamos quemando hidrocarburos. Entonces, si quemamos menos hidrocarburos, emitimos menos. Por ejemplo, los focos que teníamos hace 20 años eran focos incandescentes y los empezamos a cambiar por fluorescentes y ahora por LEDs. Bueno, simplemente ese cambio de tecnología. Ese cambio de tecnología bajó el consumo eléctrico y por lo tanto hacemos lo mismo porque hacemos las mismas actividades en la noche, en la casa, todo igual, pero usamos. Y también hay un energía. poquito más de conciencia, ¿no? De si no estás en la habitación, apaga la luz. Sí, desde luego la eficiencia energética empieza en los hábitos y en el consumo, pero también es bien importante tener un universo de personas calificadas para identificar las oportunidades de conservación, diagnosticarlas y trabajar en ese tipo de proyectos, que es algo que ha sido prioridad de la Secretaría de Energía ya durante toda esta administración, el tener gente capacitada para aprovechar las oportunidades que existen en eficiencia energética. Y justo esta era la pregunta que yo les quería hacer, ¿cómo se fortalece a través de la investigación el tema del uso, manejo, política pública sobre energía en el país? ¿Cómo estamos trabajando juntos o no estamos trabajando juntos? Sí, estamos trabajando juntos. Por ejemplo, las normas de ahorro y uso eficiente de energía las define la Secretaría de Energía junto con la Secretaría de Economía,
pero hay participación de la academia. Que es importantísimo, ¿no? El Instituto de Energías Renovables tiene encomendados a un grupo de investigadores a trabajar para definir estas normas, tanto las normas de eficiencia energética en edificios, como las normas para instalar paneles fotovoltaicos, como las normas para instalar calentadores solares, etcétera, etcétera. ¿Por qué son importantes estas normas? Porque son las reglas bajo las cuales un aparato en México debe desempeñarse, haciéndole que el consumidor, el que va a comprar los artefactos, tenga garantía de que van a funcionar. Claro, porque hay todavía la población tiene enormes dudas. Así como para cerrar el programa, ¿qué le dirían ustedes a la gente de no hay pretexto para movernos a las energías renovables? Porque bueno, hoy en día hay una serie de oportunidades muy importantes, ¿no? Con todo este crecimiento, tanto en el ámbito de eficiencia como renovables, es una industria que puede traducirse en muchas oportunidades de empleo para jóvenes, ¿no? Y no solamente pensando de manera muy lineal en voy a estudiar una carrera en energías renovables, sino que a lo largo de toda la cadena hay oportunidades tanto de la parte eléctrica, mecánica, servicios, etcétera. Y es un tema en el que hemos estado invirtiendo muy fuertemente para formar personas. Tenemos oportunidades de becas, desarrollo de capacidades en las universidades, investigación. Entonces creo que hay una gran cantidad de oportunidades para que los jóvenes le entren al tema, no solo como consumidores, sino también como participantes de una industria. eso es, en 2 palabras. En 2 palabras, si no usan energías renovables, queman su dinero. Yo me acuerdo tanto de un anuncio en el que hacían ese símil con la renta, ¿no? Pues así igual estamos quemando nuestro dinero en el boiler. Pues llegamos al final de esta emisión. Antonio, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Por supuesto, agradezco a todo el equipo de TV UNAM que hace posible este programa y sobre todo a usted que nos acompañó, que estuvo con nosotros. Mándenos sus dudas, sus comentarios en Twitter, en Facebook. Vamos construyendo este programa también con sus ideas. Así que, pues lo esperamos la próxima semana aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.